Buenos días, hermana Beatriz, buenos días para todos. El día de hoy hemos invitado a la hermana Beatriz Herrera Agudelo. Ella es la coordinadora provincial de la comunidad Santa Teresa de Jesús en Colombia. Bienvenida, hermana Beatriz. Muchas gracias, Teresa. Gracias por esta invitación. Buenos días para todos y para todas. Cuéntenos, hermana Beatriz, la comunidad Santa Teresa de Jesús, ¿qué hace en Colombia? Bueno, la compañía es una congregación fundada en España. Estamos en Colombia, en Medellín, en Bogotá, en Aguachica, y nuestra principal misión es la educación. Somos maestras, tenemos colegios, pero también tenemos una educación en cualquier lugar donde estamos. También tenemos obras sociales en el sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar. Acompañamos también a las personas en su crecimiento espiritual. Seguimos la espiritualidad de Santa Teresa de Ávila, que es maestra de oración, y nos quieren mujeres orantes y a su tiempo, al mismo tiempo, también personas que ayuden a otras a unirse con Dios a través de la oración. Bueno, yo diré muy brevemente la respuesta a esta pregunta: ¿para qué perdonar? Porque quizá a lo largo de varios videos donde vamos a compartir sobre el perdón se irá viendo lentamente esta pregunta, la respuesta a esta pregunta. Yo diría inicialmente, ¿para qué perdonar? Yo diría, hacemos un gran beneficio con el perdón. Y en primer lugar, nos hacemos un gran beneficio, nos damos un regalo enorme, porque una persona que vive libre de odios y de rencores es una presencia amorosa en el mundo. Su reflejo, sus relaciones, su presencia, todo su hacer va a ser como si fuera una oxigenación para quienes están a su alrededor. Yo diría que el perdón ayuda a vivir en paz. El perdón ayuda a ser personas amorosas, no porque no hayamos experimentado ofensas, sino porque tenemos la energía espiritual para ir a través de este proceso. De alguna manera, ¿para qué perdonar? Yo siento que el perdón está mostrando la capacidad profunda que tiene el ser humano de superar ofensas grandes y llegar con la gracia de Dios, por supuesto, al acto de perdonar. Bueno, hablar del perdón realmente es una experiencia espiritual por toda la energía que le supone a la persona perdonar, porque está sacando sus mejores recursos espirituales en ese ejercicio, porque no es un acto que se hace de un momento para otro, porque exige un proceso. Por eso podemos decir que se sustenta en una experiencia espiritual. Difícilmente una persona que no tenga una riqueza espiritual se pondrá en el proceso de perdonar, de saber perdonar. Perdonar es vital. Yo empezaría por hacer una invitación para que tú mismo y tú misma que me escuches te hagas esta pregunta. Para ti, ¿qué es el perdón? Y cuando escuchas esta pregunta, ¿qué reacción inmediata te provoca el escuchar simplemente la pregunta? Para poder hablar del perdón conviene hablar primero y como decir qué no es perdonar, cuáles son esos prejuicios que nos limitan el perdonar. El primer prejuicio muy común es este de perdonar es olvidar, pero resulta que no. Cuando decimos olvidar mencionamos de que lo quitamos de nuestra mente, como si se borrara completamente, y es difícil que una experiencia tan fuerte que hayamos vivido, aunque sea hace muchísimos años, se borre de nuestra mente. Solo se borran las cosas de nuestra mente cuando tenemos alguna enfermedad mental, como la demencia senil, o si llegamos a tener hasta Alzheimer, podemos borrar completamente de nuestra mente eventos que hemos vivido. Otro prejuicio común: perdonar no significa negar la ofensa. Parece que es como si fuera, bueno, para poder perdonar voy a minimizar, voy como a quitarle importancia a la ofensa. No se trata de eso, no la tengo que negar. La ofensa fue real
la tengo que nombrar como real, la tengo que ver, qué fue lo que a mí realmente me hizo daño de eso que hiciste o de eso que dijiste. Entonces, esa ofensa yo no la niego, al contrario, la reconozco, la nombro. Perdonar supone reconocer y nombrar la ofensa. Por eso lo anterior era imposible. Si yo, para poder llegar y hacer un proceso de perdón, tengo que recordar detalles de la ofensa, la tengo que revivir en algún momento hasta compartirlo con alguien, pues la tengo que tener presente, la tengo que tener hasta con los mínimos detalles, con lujo de detalles de lo que pasó, porque todo eso está siendo parte de la experiencia vivida cuando yo recibí la ofensa. Importante este prejuicio. Perdonar no es una obligación, porque nadie ni nada me puede imponer el perdón como si fuera una obligación, como algo que tengo que hacer. Ni siquiera, es siempre una invitación. Y todas las invitaciones yo soy libre de acogerlas. Siempre tendría que partir el perdón de una iniciativa personal. No porque la persona que me ofendió me pide el perdón, yo necesaria y obligatoriamente se lo tengo que dar, sino que yo tengo que tomar esa iniciativa, yo tengo que sentir que yo me comprometo con esa iniciativa, porque no es solamente un deseo, no es una obligación, pero tampoco es un acto espontáneo que va a salir de mí, es una decisión libre. Yo no puedo ser coartada, yo no puedo ser forzada para poder perdonar. No puede alguien venir y manipularme para que yo le perdone, para que la relación se restablezca. Si yo no lo quiero hacer por cualquier circunstancia, por cualquier razón, no perdono. Entonces, aún estos videos, hablar de perdón, yo puedo escuchar videos, yo puedo leer libros, yo puedo escuchar testimonio de personas que me hablan de su experiencia de perdón. Pero ya cuando me voy a mi propia vida, a mi propia experiencia, soy yo quien libremente decido, por un regalo enorme que me haga a mí misma, voy a ponerme en el proceso de perdonar. Entonces yo lo elijo libremente. Aunque lo elige libremente, no es una cuestión de solo voluntad. Requiere voluntad, porque toda decisión involucra nuestra voluntad, pero es mucho más que nuestra voluntad. Porque a veces hay perdones tan difíciles de dar, hay ofensas tan enormes que nos hicieron tanto daño, que no se trata que yo diga en este momento, voy a perdonar y ya mañana el perdón llega, porque no es algo automático. Entonces yo invierto toda mi voluntad, pero no solamente con mi voluntad lo logro. Aquí es donde vuelvo a que el perdón se basa en una experiencia espiritual. Tiene que haber una gracia de un ser superior que me capacita para yo transitar ese perdón. Quienes creemos en un Dios, en un ser superior, tenemos que conectar con esa capacidad que nos da ese ser mayor que nos creó y que nos capacita para experiencias que ni siquiera podemos imaginarnos. Entonces yo me pongo y me propongo, pero también la gracia de Dios tiene que hacer posible lo que yo sola soy incapaz de hacer. Mucha gente piensa que cuando yo le perdono a una persona, tengo que restablecer la relación con ella. A veces sí y a veces no. Muchas veces el perdonar no exige que yo me reconcilie con la persona, porque es distinto el perdón de la reconciliación. Si el perdón es mi decisión personal, si el perdón me beneficia a mí misma, en la reconciliación también tiene que entrar a formar parte la otra persona. Es un encuentro mutuo de dos personas la reconciliación. Es posible que yo me quiera reconciliar y la otra persona no quiera. Entonces, para que haya reconciliación tiene que haber esa mutualidad para reconstruir una relación que ha sido dañada, que ha sido herida o que ha sido cortada. Entonces, es muy posible que haya perdón sin reconciliación. Lo que no es posible es que haya reconciliación sin perdón. Otro prejuicio es creer que perdonar exige renunciar a nuestros derechos. Y resulta que no. Al contrario, cuando yo
elijo perdonar. Yo soy muy consciente de que un derecho mío ha sido vulnerado, que yo he sido maltratada, que si una persona me difamó o si una persona me robó, me maltrató, hizo un daño y eso fue contra mis derechos esenciales. Entonces, cuando yo perdono, no estoy renunciando a mis derechos, estoy con claridad que esto que hiciste no estoy de acuerdo y te lo perdono, pero tampoco estoy abierta a que se vuelva a dar. Entonces yo reitero mis derechos y yo cuido y los defiendo, y por el hecho de perdonar no quiere decir que ya entonces me resigno a que sigas haciendo lo mismo conmigo, que me sigas vulnerando mis derechos. Y otro prejuicio es que a veces las personas pueden pensar que quien perdona es porque tiene una superioridad moral, como que quien perdona es una persona más buena y más santa que quien realizó la ofensa. Esa superioridad moral, al fin y al cabo, es como un orgullo de la persona que se quiere sentir más por el hecho de perdonar. El perdón es una posibilidad y una capacidad que tenemos todos los seres humanos si así nos disponemos y si así lo decidimos, como dije anteriormente. Pero eso no me hace mejor persona, porque al fin y al cabo yo también, tarde que temprano, soy capaz de hacer alguna ofensa a otra persona. Entonces simplemente está hablando de una disposición interior y de una decisión que simplemente me hace persona capaz, pero no me hace una persona superior a otra. El perdón es un humilde reconocimiento de nuestra vulnerabilidad. ¿Cuántas veces vivimos en nuestra vida eso que vivió también Pablo, el apóstol Pablo, que dice que muchas veces hacía el mal que no quería y no hacía el bien que deseaba hacer? Sentimos dentro de nosotros esa contradicción porque somos personas vulnerables, porque somos personas limitadas. Entonces el perdón me hace a mí reconocer que así como esa persona es vulnerable, limitada y falló, yo también podría llegar a ser, y de hecho lo hago. No solamente el perdón es algo que yo ofrezco, muchas veces también yo necesito pedir perdón porque sé que debido a mi vulnerabilidad yo también le he hecho daño a otras personas. Entonces es la vulnerabilidad humana, la limitación humana, la que finalmente nos ayuda a todas las personas a ser humildes, porque muchas veces no tenemos ni siquiera razón para explicar por qué hacemos ciertas cosas. Es como el mal que está en nosotros y que sale cuando estamos de alguna manera no atentas, no conscientes de que ese mal yo tengo que ponerle un límite y me hago la decisión concreta para que de mí no salga el mal, sino salga el bien. A veces hay ofensas tan grandes que dicen, no, esto es imposible perdonarlo. A veces oímos decir, no, eso solo lo perdona Dios, semejante barbaridad, eso es solo asunto suyo. Pero resulta que el perdón yo no se lo puedo descargar a Dios. Había dicho anteriormente que cuando yo perdono no es solamente un acto de mi voluntad, sino que yo también necesito contar con la gracia, con un poder divino para ser capaz de realizar ese perdón. Entonces yo no le descargo responsabilidades a Dios, al contrario, recibo esa gracia divina para yo entonces ser capaz con mi decisión libre y personal perdonar. Como Dios es quien me va a dar la gracia, la capacidad de perdonar, yo la cojo. Dios me da el poder, pero yo necesito colaborar. Es como, hay un dicho muy popular que dice que a Dios pidiendo y yo sin embargo me voy poniendo como de mi parte, como que no espero a que todo me caiga del cielo. Me abro esa posibilidad, pero yo tengo también que poner ahí el esfuerzo, el proceso, hasta los momentos difíciles por los que yo tengo que pasar en ese proceso de perdón, que no es una experiencia momentánea y mágica, sino que es un proceso que cuesta. Y para terminar, yo diría, vuelve otra vez a esta pregunta que hice al principio, ¿qué es para ti el perdón? Y en eso de qué es para ti el perdón, toma conciencia de tus propios prejuicios y ábrete a que ellos sean clarificados y a que ellos sean corregidos, porque son ideas que te pueden paralizar a la hora de perdonar.